¿Viste en las bolsas de los cafés de especialidad que dice como variedad esto, variedad aquello? En algunos dice varietal. ¿Qué carajo es eso? ¿Y por qué en otras bolsas dice como arábica, 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 arábica? ¿Qué significa? ¿Y qué tiene que ver todo eso con estas manzanas y esta pera que tengo aquí? ¿Y eso qué tiene que ver con que el café sepa rico o no? ¿Existen diferentes tipos de cafés y sabores en el café? ¿O es todo un poco lo mismo? Te lo voy a explicar absolutamente todo. Y para eso tenemos que comenzar por el principio principísimo. No sé si sabías, pero el café que nosotros tomamos en la semilla, ya deberías saberlo si es que me seguís lo suficiente, pero es la semilla del fruto de una planta, más específicamente un arbusto que se llama cafeto. De ahí viene todo esto de las variedades y las especies. Spoiler alert, hay diferentes tipos de café y hay diferentes tipos de sabores. Las especies, comparándolo con las frutas, sería como la diferencia entre las peras y las manzanas. Son ambos de la misma familia, rosáceas, por cierto es la misma de las rosas, aunque no sea un árbol frutal. Y en el café tenemos la familia de las rubiáceas. Y la diferencia entre las variedades, siguiendo con el tema de las manzanas, sería como la diferencia entre la manzana roja y la manzana verde. Ambas son manzanas, pero uno ya va percibiendo y esperando una diferencia entre una y otra. Tenemos diferencias en tamaño, tenemos diferencias en color, tenemos diferencias en textura, tenemos diferencia también en el sabor de una y otra. Yo aquí seguramente espero una acidez más marcada y aquí seguramente espero un dulzor más marcado. Entonces pasa exactamente lo mismo con los cafés. Algunos cafés nos van a dar más dulzor, otros más acidez, otros van a ser un poquito más planos, otros van a ser un poquito más amargos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay distintos tipos de variedades y especies de ese arbusto. Referido a lo que es el café, vamos a tener que, sí, es del reino de las plantas. El filium es Angiosperma. Estoy leyendo, ¿no? O sea, esto no me lo sé de memoria. La clase es Asteridae. El orden Gentinales. Y de lo que sí sé es que es de la familia de las rubiáceas. Dentro de esas rubiáceas está el gen Coffea, o sea, las plantas de café. Luego tenemos las especies, que ahí está la famosa arábica y también otras, porque no solamente está la arábica, sino también está la robusta, que es como la hermana fea de la arábica. Ya vamos a hablar sobre por qué digo esto. Tenemos la eugenoide, Coffea stenofilia, la libérica. Hay varias especies, no solamente 3 o 4 o 5, hay un montón. Y dentro de cada una de esas especies hay distintas variedades. Así como tenemos diferencias entre las manzanas y las peras, porque son de distintas especies, también tenemos diferencias entre cada una de las especies de café. La arábica es como más delicada, tiene más azúcares generalmente, tiene menor cafeína la robusta y por lo general, justamente por la menor cafeína que tiene, la cafeína es un repelente natural de los insectos, entre otras cosas, entonces se suele cultivar a mayores alturas. En cambio, la robusta, que son las dos especies más utilizadas, digamos, en el mercado, la arábica es el 70% aproximadamente de todo el café que se cultiva en el mundo y la robusta es aproximadamente un 25-30% restante. La robusta tiene la característica de que, como su mismo nombre lo dice, es robusta, se la banca. ¿Por qué? Porque tiene generalmente aproximadamente el doble de cafeína que la arábica. Esto hace de que dos cosas. Una, es mucho más resistente a las plagas, los insectos y a varias cosas, pero también hace que su sabor cambia bastante y tiene más presencia de amargor y es un poco más simplona, digamos. Esto no significa que no pueda ser café de especialidad después finalmente, no significa que sea fea, simplemente a la robusta le pasó un poco como que juzgaras una manzana en base a cuán buena pera puede ser. O sea, hay cafés actualmente que son de especialidad y son de robusta. Simplemente tiene que ver con los cuidados en la producción de ese café.
¿Cómo son los beneficios? O sea, cómo se separa esa semilla de esa fruta. Tengo un video que lo voy a linkear ahí sobre uno de los que habíamos hablado, era de el beneficio lavado. Ya después voy a subir otros del natural, honey y otros beneficios. Después tenemos otra especie que se llama Eugenoides, que es inclusive más antigua que estas dos y es muy rara actualmente, inclusive estaba en peligro de extinción, y se dice que tiene un sabor bastante espectacular. Diego Campos la utilizó en su presentación para ser campeón mundial de barismo. Se dice con un sabor como si tuviera edulcorante, no sé si eso es bueno o malo, a alguna gente le encanta, evidentemente a los jueces le encantó en su momento. Lance Hendrick habla sobre eso en un video que también voy a linkear ahí. La especie gigante ibérica también no ocupa mucho del mercado, pero tiene sus particularidades. Alguna gente dice que es como lo máximo y otra gente dice que bueno, tiene sabores ahumados. Yo por ahora no he probado nunca una ibérica, entonces no les puedo decir, pero aquí les linkeo un video que está bastante copado sobre el tema de una especie de fanático, ¿no? Creo que es importante que vean ese tipo de videos porque normalmente uno ve a los detractores y no ve que hay una posible calidad en distintas especies. Seguramente si se le pone atención se puede sacar muchos mejores resultados de distintas especies, no solamente de la arábica, hay un montón de especies, y así como hubo una puesta en atención de la robusta y dio como resultado algunos cafés de especialidades robustas, yo creo que también seguramente si se le pone la atención suficiente puede haber ibéricas también. Después existe otra especie que se llama Coffea stenofilia, que lo copado que tiene es que tiene características de este sabor más dulce y más con notas más delicadas como de la arábica, pero con una resistencia más fuerte a las temperaturas altas como la robusta o inclusive mejor. Entonces se está investigando para hacer una alternativa a la arábica. El tema con la arábica es que, bueno, prácticamente todo nuestro mercado depende de ella. Si llega a venir alguna plaga a la que sea frágil la arábica, básicamente nos quedamos sin café por poco. Y que es algo de lo que pasó en su momento, entre otras cosas, con la sequía que hubo en Brasil y todos los quilombos que tuvimos con el café, sumado a la pandemia y acá en Argentina sumado a nuestro particularidades económicas. Eso fue lo que pasó. Y ustedes dirán, ¿por qué carajo el 70% del mercado depende de una sola especie? Y bueno, tiene que ver con cómo fue la historia también de lo que es el origen del café. El café nace en Etiopía. Hay todavía actualmente una tremenda abundancia botánica. Hay más de 3.000 variedades, algunas clasificadas, otras ni siquiera clasificadas. Algunas plantitas se llevaron a Yemen. Desde Yemen, los holandeses se chorearon un par de plantas ahí y se lo llevaron a la corona francesa. En Francia lo llevaron a plantar a sus colonias en Islas Martinica, desde donde se expandió a toda América. Lo plantaron también en las Islas Borbón y de ahí se expandió a todo el resto de África. Entonces tenemos que desde una sola planta que se llevaron los holandeses se expandió a todo el mundo prácticamente, dando sí algunas variaciones, pero básicamente todo sale de una sola variedad, una sola plantita. O sea, dentro de la especie arábica tenemos una variedad que va a ser la común, que se expandió por todo el mundo, que es la variedad típica. Si sabes de variedades, podés saber un poco del sabor que te espera en taza. Hay distintas variedades, hay un montón. Tenemos el sabor típico del café, la variedad típica. Puede llegar a ser como bastante rica. Yo he probado un café de Etiopía típica que era riquísimo. Tenía notas a lima y todo. Pero es como lo más similar a lo que uno conoce por el gusto del café. Luego, cuando se plantó en Islas Borbón, esta planta sufrió algunos cambios, muchísimo más dulce, tenía mayor producción, terminó heredando el nombre de la isla, que hoy ya ni se llama Borbón, y es la variedad de café Borbón. Muchos cafés muy ricos que yo probé este año son Borbón
de distintas clases, hay muchos Borbón también. Suelen ser más dulces, suele tener características un poquito más frutales. Caturra, que es bastante común aquí en Sudamérica, un tipo de Borbón que en Brasil se volvió incluso más compacta la plantita y todavía producía más todavía. Tiene un sabor también similar al Borbón, por lo menos en lo que yo pude probar, un poco más simplón, digamos. Luego tenemos otro tipo de variedades como la Maragogipe. Cuando se plantaron las típicas en Brasil, hubo una locura ahí de una planta que se volvió gigante. Se la bautizó como el lugar donde estaba, que era Maragogipe. Es básicamente una típica, pero gigante. No es que tenga sabores particularmente espectaculares, pero tiene los granos muy grandes. Otro tipo de variedades que a mí me gustan mucho los cafés de esta variedad es Pacamara, que es justamente una hibridación que se dio entre las pacas, un tipo de Borbón, y el Maragogipe, que es esta variedad de típica gigante. Entonces por eso se llama Pacamara. Tiene unos cafés que son muy ricos, tiene como ese dulzor, pero también una complejidad en los sabores que está muy interesante. Otra variedad que está bastante copada, originaria de Kenia, la SL28, similar a la SL34, son variedades creadas por el laboratorio Scott Labs. Este laboratorio fue contratado por el gobierno de Kenia para hacer una variedad que produzca mucho y que sea resistente a una especie de plaga. Tenían problemas con esa, creo que era la roya. Contratan a Scott Labs para que les haga una solución. Scott Labs hace muchos tipos de hibridaciones y variedades. En uno de los intentos, Scott Labs 28 tenía este gusto tan particular y producía un montón, descendiente del Borbón, pero bueno, no era mucho la solución al problema para lo que lo habían contratado, pero son bastante dulces, tienen una complejidad bastante copada, suelen tener gustos bastante frutales y como arándano y como la característica de los cafés africanos. Otra variedad, seguramente lo van a ver y es muy común, originaria de Brasil, es el Catuai. Es una hibridación, aquí estoy leyendo, de un video que tienen que ver sí o sí, que están varias de las historias de las variedades. Lo voy a dejar ahí. También está en inglés, lamentablemente, pero tienen que saber inglés o le ponen los subtítulos. Este es de Brasil también, se llama Mundo Nuevo, que es una típica en hibridación con un Borbón. La hibridación de ese Mundo Nuevo con Caturra es Catuai. Es rico, suele verse muchísimo en especialidad. No me parece que tenga sabores tan espectaculares, como tan únicos, pero está bueno conocerla porque no es que es fea ni nada, sino simplemente es una variedad originaria de Brasil. Brasil tiene muchísima riqueza botánica, o sea, les diría de que después de Etiopía es una de las que más riqueza botánica ha dado a lo que es los cafés en el mundo. Otra variedad que está buenísimo que sepan es la variedad Geisha o Geisha, originaria de Etiopía, pero que fue plantada en la finca Esmeralda de Panamá. Actualmente tiene el récord del café más caro del mundo. Se dice que es un café riquísimo, yo todavía no lo he probado. A ese de la finca Esmeralda he probado otros geishas muy ricos, pero no el de finca La Esmeralda. Dicen que es como un café riquísimo con notas cítricas y florales. Si alguno lo probó podría hablar ahí en comentarios. Si bien es aclamado en todo el mundo, el tema es que bueno, salió de Etiopía la variedad y el país Etiopía no tuvo ninguna retribución, digamos, por toda esa fama y esa plata que está recibiendo la finca La Esmeralda. Y eso también actualmente Etiopía tiene como un cierto recelo con dar a conocer o a compartir toda su riqueza botánica por el tema de que normalmente no recibe ninguna retribución de expandir sus variedades en el mundo. Entonces, bueno, es también un tema, o sea, no solamente es como, bueno, son plantas y a mí el café que me gusta y nada más, sino también, o sea, tiene injerencias también políticas y económicas y en la plantación, o sea, no nos olvidemos que esto lo planta gente y tiene que vivir de eso. Y muchas veces nuestras elecciones son las que terminan haciendo que algo perdure o no. Hay un montón de otras variedades que tienen que conocer. Yo
les voy a dejar también un link aquí abajo de un documento elaborado por el World Coffee Research que habla sobre todas las variedades. Estaría buenísimo que lo vean, que vean las distintas cualidades de cada una de esas plantas y que sepan ustedes cada vez que prueben un café de especialidad puedan anotar y decir como este café tuvo este tipo de notas, según obviamente también que influye el beneficio un montón, pero son más parecidos entre variedades que entre orígenes en sí, salvo que tengas un origen muy marcado como los cafés africanos suelen tener un sabor ya particular. Pero si vos tenés un pacamara de distintos países, son similares entre sí. Entonces eso está bueno que ustedes sepan las variedades de cada uno de los cafés y que lo sepan identificar y que puedan buscarlo también si les gusta una variedad en específico, un gusto en específico, que puedan seguir buscando esa misma variedad y tomar el café rico, el que les gusta. Voy a linkear todos los videos ahí para que ustedes los vean y sepan más. ¿Y vos? ¿Qué opinas? ¿Ya sabías esto? ¿No lo sabías? ¿Te estás enterando? Ahora vas a ir a ver las bolsas y vas a ir a fijarte la etiqueta. Podés dejar ahí en comentarios también cuál es la variedad que estás consumiendo. Y si querés la espectacular infografía de mi libro, podés dejar ahí en comentarios tu mail. Te la envío personalmente. Nos vemos.